Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Una de las acusaciones que más nos hacen los creyentes a los ateos y que últimamente he visto en los comentarios de los videos de este canal es el por qué le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a hablar, discutir y escribir sobre Dios si no creemos en Él. Pero usando su infinita creatividad me preguntan eso en todas sus inteligentes y diferentes variables. Algo así como esto, miren. ¡Chale, carnal! Si hablas tanto de Dios significa que sí existe. No entiendo cómo le dedicas un canal de YouTube a algo en lo que no crees. ¿Para qué hablas tanto de Dios y Jesús si afirmas que no existen? Eres un imbécil. No crees en Dios y te la pasas hablando de él, chale. Si no crees en la Biblia, ¿por qué la lees tanto? De veras que no te entiendo, carnal. Concéntrate, especifícate. ¿Pero es cierto esto? ¿Acaso los ateos estamos locos por hablar de algo en lo que no creemos? ¿O es que no se debe hablar sobre lo que no se cree? Yo tengo mis razones para hablar de Dios y creo que estas razones las comparten la mayoría de mis amigos ateos. Así que quise hacer este video para contestar de una vez por todas a aquellos que me han preguntado por qué hablo tanto de Dios en la fosa escéptica. Estas razones justifican sobradamente no solo el hablar sobre Dios, Jesús, la Biblia y otras religiones, sino que avalan los constantes debates y ataques que nosotros los ateos hacemos contra estas creencias. Les aseguro que incluso los creyentes en numerosas ocasiones han hablado, conversado y hasta discutido sobre cosas en las que no creen y que para ellos no existen. Todos lo hacemos todos los días. Y no somos juzgados por eso, ¿Por qué habría de ser diferente con los ateos al hablar de Dios? Por ejemplo, de seguro han conversado y discutido sobre películas, libros, series de televisión, cuentos, cómics y videojuegos. Y en términos generales, casi ninguno de los personajes e historias de estas son reales. A mí, por ejemplo, me encanta hablar de fantasmas o extraterrestres, pero no existen, no creo que existan. Eso no hace que tenga prohibido hacerlo, ¿verdad? Si algunos están en contra de quienes hablan y discuten sobre cosas o seres que no existen, pues deberían empezar a reclamarle a todos los escritores, directores y autores de estas historias ficticias, ya que en la práctica no existen, o incluso autocensurarse, ya que de seguro lo han hecho muchas veces. ¿Con qué moral nos reclaman a nosotros que perdemos el tiempo con seres inexistentes cuando los creyentes van al cine a ver Batman o los Avengers? Al parecer los religiosos me reclaman porque hablo en contra de su inexistente Dios. En ese caso, pues deberían reclamarle también a los millones de personas que adoran a algún Dios diferente al de ellos y que para ustedes es falso y no existe. Hay cientos de miles de personas en el mundo que han existido a través de la historia de la humanidad, que le han dedicado horas de estudio y discusión a otros dioses como Alá, Odín, Osiris, Ganesha, Thor, Mitra y miles de dioses más. Si el problema es el de hablar de seres inexistentes, pues comiencen ya su cruzada para que el resto de la humanidad que no cree en su Dios deje de escribir libros, abra canales de YouTube, hagan conferencias y reuniones sobre sus dioses particulares o inventen un blog, porque según su desviado punto de vista, están tan equivocados como yo cuando argumento en contra de su Dios en el que ustedes ciegamente creen. Miren, mis estimados religiosos, existen hasta materias de estudio que se dedican exclusivamente a profundizar, a analizar y discutir sobre seres que ni ustedes creen que existan. El típico ejemplo es el de la mitología, que se encarga del estudio de los relatos que algunas culturas inventaron sobre seres e historias inexistentes. Tan es así que la palabra mitología viene del griego mitos, que significa fábula. Hay que recordar que la palabra mitómano es el término que se utiliza para describir a los mentirosos compulsivos. Puedo concluir que el estudio de la mitología se basa en seres inexistentes. Por eso no se deberían de publicar libros sobre mitología, o que no hubieran un curso de eso en algunas universidades. Ustedes nunca le negarían esto a quienes se quisieran dedicar a la mitología. También existen otras áreas de investigación que se basan en cosas falsas e inexistentes, y no veo a los creyentes reclamándoles y pidiéndoles que dejen de seguir con sus estudios. Como por ejemplo, no veo a los creyentes enojados contra la ufología, la astrología, la criptozoología, la parapsicología y toda esa bola de pseudociencias que pululan por ahí. Inclusive en psicología y psiquiatría se habla en muchas ocasiones de seres inexistentes y situaciones completamente alejadas de la realidad. Y los creyentes callados.
El hablar, discutir y debatir sobre seres o cosas inexistentes no es de ninguna forma un tiempo perdido. Siempre hay un aprendizaje implícito y por consiguiente un crecimiento personal. Yo no creo en extraterrestres, pero la verdad me encanta hablar y razonar de cómo serían, cómo podría ser su metabolismo, cómo serían sus medios de transporte, las consecuencias que habría en la sociedad si de verdad existieran y muchos otros temas relacionados. Lo mismo me ocurre con los dioses o figuras ficticias de la historia de la humanidad. Yo no creo en Zeus o en sus hermanos mitológicos. Puedo asegurar que no existieron, pero me encanta la mitología griega. ¿Eso me hace absurdo e incoherente? Conozco a muchos religiosos que estudian la mitología griega. ¿Lo dejarían de hacer porque creen en otro ser mítico? No, ¿verdad? Todo, absolutamente todo de lo que hablamos y debatimos, pues deja una estela de información y conocimiento que podemos aprovechar y esta información siempre nos hace crecer como personas. Y eso, amigos creyentes, es invaluable. Pero el asunto es que lo inexistente se vuelva un problema. Esta es la razón más importante y la que justifica el que muchos de nosotros los ateos pasemos horas y horas frente a la computadora publicando y debatiendo con los religiosos. Lamentablemente, la creencia en Dios y las religiones es un grave problema para la humanidad. Es por esto por lo que tanto yo como muchos otros ateos hablamos y nos esforzamos por informar y desmentir todo lo relacionado con este Dios y su errático comportamiento, porque se ha demostrado que es peligroso y que nos afecta negativamente de forma indirecta. Siempre lo he dicho y ahora lo repito. Si la gente creyera en su Dios de forma privada y personal, yo no tendría ningún problema con ellos y los dejaría solos con sus creencias y con sus delirios. En el mundo hay gente para todo este tipo de creencias. Por ejemplo, hay gente que cree que realmente existe Bigfoot o el chupacabras o incluso que en su casa viven extraterrestres. Yo no me dedico a debatir con esas personas, ni les hago caso, ni me importan. Pero cuando esa creencia deja de ser personal y tratan de imponerla a los demás, muchas veces a la fuerza o incluso iniciando guerras, ahí sí se vuelve mi problema. Los católicos no creen en la existencia de Alá o en el Islam, pero de seguro no permanecen indiferentes o en silencio ante los ataques extremistas que algunos miembros de esta absurda creencia han ejecutado contra quienes no creen en su Alá o en su Corán. Seguramente algún cristiano ha discutido, hablado o polemizado sobre este problema, aunque no creen en Alá. Entonces los religiosos deberían verlo también desde nuestro punto de vista ateo y tal vez nos podrían comprender, aunque realmente lo dudo. Yo hablo mucho de Dios porque las cosas negativas y perjudiciales deben ser discutidas, atacadas y rechazadas, existan o no. Los ateos y todas las personas en general pues deberían tener conocimientos básicos de la Biblia y de Dios, ya que gran parte de las leyes dictadas por los gobiernos tienen lamentablemente una base bíblica o religiosa. La educación escolar, sobre todo la privada, es controlada en su mayor parte por la religión. Del mismo modo, nos afecta cuando se legisla en contra de los matrimonios del mismo sexo, castigos y penas judiciales, días feriados y movimientos políticos, incluso los ataques y guerras contra otras naciones tienen en muchas ocasiones un trasfondo religioso. Todavía recuerdo con tristeza cuando George W. Bush justificó el ataque a Irak porque él suponía que estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios. Háganme el favor. Debemos hablar de Dios y religión ya que los gobiernos nos obligan a ello. También porque la religión se mete como humedad en todos los resquicios de la actividad humana y a la forma como los religiosos, de manera casi inconsciente, desean pervertir nuestra mente desde que nacemos, imponiéndonos su arcaico sistema de creencias. Además, no solo las leyes tienen una influencia directa de Dios o la Biblia o la religión, nuestro comportamiento social está en gran medida influenciado y basado en la religión. Imaginen que aquí en México, por ejemplo, el 98% de la población se ha declarado católica. El asunto es agobiante. Los niños son adoctrinados prácticamente desde que nacen. Les introducen la existencia de un Dios que dicta leyes, normas y comportamientos. Evidentemente, mucho de este oscuro aprendizaje se refleja en la manera de actuar de las personas día a día, desde el odio hacia la homosexualidad hasta la manera como vestir, comer y hablar tienen influencia religiosa. Y exigirnos que los ateos no hablemos de Dios y religión pues es francamente absurdo. Es que sí afecta, amigos. Piensen que siempre estarán junto a alguien que asegura que tiene un amigo invisible a su lado, que no solo lo protege, sino que le cumple sus deseos. Ahora imaginen a muchas personas pensando lo mismo. Francamente, no veo cómo esto no sea motivo de una franca discusión. Además, no nos
nos hagamos tontos. A los religiosos les conviene mucho que los ateos hablemos y discutamos sobre su amigo imaginario. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que con estos enfrentamientos verbales su fe se verá fortalecida. Alguna vez, después de un acalorado debate con un religioso, me dijo que estaba agradecido de que yo dedique mi tiempo a hacer público mi rechazo a Dios y la religión, ya que lo veía como una prueba de su fe y que así él salía ganando. Seamos francos, lamentablemente muchos cristianos promedio, de esos que a escondidas ven la fosa escéptica, tienen ideas bastante desordenadas sobre su propia religión y su Dios, y la gran mayoría ni han leído la Biblia, lo cual es alarmante para los mismos religiosos, y gracias a canales de YouTube como este, sus conocimientos en religión y Biblia han aumentado, aunque ellos nunca reconozcan esto. Por eso los religiosos, en lugar de reclamarme del por qué me la paso hablando de Dios, pues más bien deberían agradecerme por aumentar su fe y sus conocimientos religiosos, así de plano. Estoy seguro que esos religiosos que han visto algún video de la fosa escéptica habrán encontrado algo que no sabían o que desconocían acerca de su Dios o su religión. No me den las gracias, lo hago con mucho gusto. También les recuerdo a esos religiosos que el mismísimo apóstol Pablo les ordenó que debían debatir y justificar su fe ante quienes se lo pidieran, es decir, ante nosotros los ateos. ¿Verdad, padre? Así es, hijo mío Villalpando. En la epístola 1 de Pedro él mismo dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así pues, el debate refuerza la fe, tonifica el espíritu, confirma nuestra mansedumbre ante los misteriosos caminos que utiliza nuestro amado Padre Celestial y asegura nuestra creencia en la voluntad divina. Así pues, debatamos, discutamos, y si vemos que de plano no convencemos, partámosles el hocico, que Dios así lo pide. Así que por eso tienen que volverme a dar las gracias, amigos religiosos, por crear este espacio de polémica y ataque a dioses y religiones, en especial al catolicismo que usted profesa. Este canal está diseñado especialmente para decirle el por qué nosotros los ateos no creemos en lo mismo que usted y por qué creemos que sus creencias son peligrosas. Gracias a este canal y a otros similares, usted puede cumplir la palabra de Dios. Desde el fondo de mi corazón, de nada. Amigos religiosos, no nos digan que hablar de dioses mitológicos invisibles que nos manipulan y nos ordenan cosas absurdamente incoherentes no es divertido. ¡No nos quiten la diversión! Si esto de los dioses, libros viejos y religiones mitológicas no causaran tanto daño, muerte y destrucción, sería un motivo para toneladas de risas y diversión absoluta. Y por favor, se los pido encarecidamente, no me pidan que deje de hablar de la Biblia, con esas historias de burras que hablan, peces que se tragan a personas, gente que se convierte en sal, serpientes chismosas, cerdos voladores, planetas detenidos, trompetas asesinas, prepucios cortados, zombies caminantes. ¡Caray! Si esto no es motivo para una buena plática muy divertida, la verdad ya no sé qué más lo podría hacer. Es imposible no hablar y reírse de todo esto. Como pueden ver, amigos religiosos, hay muchas razones para que nosotros los ateos sigamos hablando de Dios. Pero la principal razón sería, sin duda, porque los ateos somos libres de hablar de lo que se nos pegue la gana y opinar sobre cualquier tema. Así como ustedes son libres de decir que creen en dioses, fantasmas, gente que camina sobre el agua o la convierte en vino, así nosotros también podemos decir que creer en esas cosas y en ese Dios es una reverenda estupidez. Poco menos del 10% de la población mundial se ha declarado atea. El resto cree en algún tipo de divinidad mágica. Estamos literalmente rodeados de personas que creen en fantasmas y que estos se relacionan diariamente con nosotros. El pedirnos que no hablemos de esta gran locura es un gran ejemplo de discriminación. Los creyentes usan cruces, espadas, iglesias, catedrales, sermones, misas, bautizos, guerras, amenazas, infiernos y un arsenal interminable de objetos y personas para promover y resguardar sus tarugas creencias. Los ateos estamos en una clara desventaja en cuanto al número de personas y de recursos. Los ateos solo tenemos nuestra opinión y las ganas de comunicarnos y expresar nuestras ideas. Además, los religiosos deberían recordar que su Dios tiene una característica muy especial, es todopoderoso. Si Él desea que los ateos nos callemos, esperaré a que Él mismo me lo diga y no alguno de ustedes.
Cada quien puede pensar o creer en lo que se le pegue la gana. Esto debe quedar muy claro. Todas las personas, con independencia de sus ideas, merecen respeto, o al menos tienen derecho a expresar sus ideas, aunque no estemos obligados a escucharlos o creerlos. Sin embargo, no todas las creencias son respetables. Matar a judíos porque algunos los consideran una raza inferior no es respetable. Por poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Aquí el problema es trazar una línea que delimite las creencias respetadas de las que no lo son. Por eso, en lugar de poner una línea, lo mejor es que cada uno de nosotros de manera personal asumamos qué clase de ideas o creencias es uno capaz de tolerar y cuáles no. La naturaleza misma del ser humano lo impulsa a llenar las lagunas de su ignorancia con conocimientos, porque la incertidumbre nos resulta profundamente incómoda, ¿verdad? Cuando dicho conocimiento no está disponible, pues entonces esa laguna se rellena con lo que sea, no con algo, generalmente con mitos o cuentos que nos tranquilizan, Cuando nuestros antepasados, hace que será unos 100,000 años, empezaron a buscar respuestas a preguntas como que ¿a dónde iban los muertos? No tenían demasiado tiempo o herramientas para investigar sistemáticamente la naturaleza, de modo que se refugiaban en mitos construidos por la comunidad y solidificados por algún argumento de autoridad. Los cultos son un buen ejemplo viviente de esta dinámica. Sobre estos cimientos imaginarios fue que se empezó a levantar el infame edificio de todas las religiones. Los humanos primitivos necesitaban un relato de todo lo importante que les ocurría, porque la mente consciente no puede funcionar sin relatos y explicaciones de su propio significado. La mejor manera, la única en que nuestros ancestros podían conseguir explicar su propia existencia, era a través de un mito creacionista. Y todo mito creacionista, sin excepción, afirmaba la superioridad de la tribu que lo inventó sobre todas las demás tribus. Habiendo asumido esto, pues cada creyente religioso se veía a sí mismo como una persona elegida. Las religiones organizadas y sus dioses, aunque concebidas en la ignorancia de la mayor parte del mundo real, por suerte fueron grabadas en piedra en la historia temprana. Sus dogmas codifican normas de comportamiento que los devotos pueden aceptar absolutamente sin titubear. Cuestionar mitos sagrados es cuestionar la identidad y el valor de los que creen en ellos. Esta es la razón por la que los escépticos, incluidos los que están comprometidos con mitos distintos e igualmente absurdos, son considerados con tanta antipatía. En algunos países, los ateos o escépticos se arriesgan a ingresar a prisión o de plano a morir. En pocas palabras, pues, ya podemos ir viendo los efectos perniciosos de las religiones. En primer lugar, su efecto conciliador y apaciguador se funda en mentiras o ignorancia. En segundo lugar, las afirmaciones de las religiones son dogmáticas e indiscutibles, porque según ellos son la verdad. En tercer lugar, las personas que no piensan igual a ellos son, por definición, el enemigo. Cuando las sociedades humanas no tenían tiempo ni recursos para adquirir conocimientos empíricos sobre el mundo natural, basar la convivencia en reglas indiscutibles fundadas en mitos era una buena solución. Los que no comulgaban con estos mitos o dogmas eran literalmente quemados en la hoguera. Sin embargo, en un mundo donde todos tenemos acceso a la información, donde dicha información crece exponencialmente y puede ser continuamente contrastada, criticada, impugnada o discutida, los dogmas resultan cuando menos ineficaces. Si las normas sociales dependen de dogmas que pueden ser fácilmente rebatibles, cosa que es muy probable porque casi en su totalidad son argumentos de autoridad, entonces las normas sociales penden de un hilo cada vez más delgado. Por otro lado, el progreso científico y tecnológico que se ha venido produciendo desde el siglo XVI muestra claramente que la forma más eficaz de obtener conocimientos cada vez más precisos o útiles para la sociedad consiste en falsarlos, es decir, que son ciertos hasta que alguien demuestre que son falsos y sepa explicar en qué error se incurre. Por esto, las creencias basan su eficacia en la idea inmadura de que se posee la verdad absoluta y la falta de humildad del que no quiere aceptar que está equivocado. Por el contrario, la ciencia funciona justo al revés. Asume la ignorancia inicial y propone explicaciones sobre el mundo que deben ser obligatoriamente puestas en tela de juicio por la mayor cantidad de expertos posible. Finalmente, defender ideas incuestionables por simple fe, pues te vuelve enemigo de cualquiera que no comulgue con dicha fe. Por ejemplo, imaginen que alguien afirma que existe el monstruo comecabezas y que no podemos cuestionar dicha creencia.
De inmediato se enfrentará a quienes traten de descubrir el engaño que le da sentido a sus creencias. La fe irracional se detecta rápidamente en el sentido de que quienes la profesan se irrita profundamente cuando se trata de cuestionar dicha fe. Los que hacen preguntas o buscan la razón, pues son el peor enemigo de los que profesan una fe irracional. Una cuestión que suele salir a colación cuando se examina la fe es que todos profesamos algún tipo de fe. Por ejemplo, no hemos visto un átomo y creemos que existe. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿por qué creer en un Dios sería diferente? Yo he hablado de que la fe es un mito que se basa su funcionamiento en la inmovilidad ideológica. Por el contrario, si alguien demostrara que los átomos no existen, pues recibiría el Nobel de Física. Otra diferencia entre la fe irracional y la fe racional reside en la calidad de las fuentes de información que se ponen sobre la mesa. Por ejemplo, si crees algo que solo está escrito en un libro, viola sistemáticamente parte del conocimiento empírico acumulado durante siglos sin explicar la razón de forma falsable y además tiene muchos años de antigüedad, pues probablemente estamos ante una muestra de fe irracional. Un ejemplo de fe racional sería creer en la existencia de un país, por ejemplo Japón, a pesar de que nunca lo hayamos visitado. Es racional porque disponemos de muchas fuentes confiables que nos sugieren su existencia. Dicha existencia no parece contradecir otros conocimientos. De hecho, es una forma de armonizarlos, ¿verdad? Y por si esto fuera poco, pues siempre podemos comprar un boleto de avión para ir a Japón y comprobar su existencia con nuestros propios ojos. Naturalmente, entre estos dos extremos de fe, racional e irracional, existen muchas posturas intermedias, e incluso algunas se balancean de uno a otro lado en el filo de la creencia ortodoxa y la heterodoxa. La religión es una postura que se sitúa sin ninguna duda en el extremo de la fe irracional, como también lo son algunas posturas ideológicas en el tema político o la preferencia por tal o cual equipo de fútbol, solo por citar algunos ejemplos. Con el fin de obtener conocimientos cada vez más precisos del mundo, dejar de ver a los que no profesan nuestras ideas indiscutibles como enemigos, admitir nuestra ignorancia con humildad y sobre todo con el fin de dar un pasito más hacia la comprensión de lo que hacemos metidos en este planeta, creo que deberíamos combatir a las religiones y por extensión a cualquier idea que no pueda ser cuestionada, ridiculizada o pisoteada. Entonces, ¿por qué razón es prudente poner abiertamente en tela de juicio los mitos y los dioses de las religiones organizadas? Porque son idiotizantes y divisivos, porque fomentan la ignorancia, distraen a la gente de reconocer los problemas del mundo real y con frecuencia los conducen en direcciones equivocadas que provocan acciones desastrosas. Fieles a sus orígenes biológicos, fomentan de manera apasionada el altruismo entre sus miembros, aunque por lo general con el objetivo adicional del proselitismo. El sometimiento a una fe concreta es por definición fanatismo religioso. Ningún misionero protestante aconseja a sus borregos que consideren convertirse al catolicismo romano o al islam, ¿verdad? Por cierto, ya para terminar, cuando algún religioso me hace la pregunta de que quién creó entonces el universo, mi respuesta es que no lo sé, porque creo que esa es la respuesta más honesta y porque tampoco sé si esa pregunta tiene sentido. Y como no lo sé, y de hecho nadie lo sabe, no propongo que lo creó Dios, porque dicha respuesta no ofrece ninguna nueva información y de hecho es suplir un misterio con otro más grande. Hasta aquí este video. Déjame tus comentarios sobre este tema aquí abajo. Todos los que lo han hecho saben que los contesto todos, ¿eh? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. En la descripción de este video te dejo las ligas para que te integres al grupo de Facebook y para que, si así lo decides, hagas tu aportación que me ayuda para seguir haciendo estos videos. Hasta la próxima. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.